Dios no le suelte la mano, cuídale muy bien sus pasos. Una estrella allá en el cielo lo protege por donde ande. Lunes 30. Papá Dios, yo me apodero de todas las bendiciones que tú tienes para mí en este día. Las puertas y las compuertas de los cielos se abrirán. Lo que usted tiene es por la bendita gracia de mi Señor Jesucristo. Nada de lo que usted tiene en su vida es por su fuerza o por su intelecto. Tontote, babosote, estúpido, pinche menso, burro, ponte verga, güey. Amén. Mover el tobillo al Señor. Soms moet je de enkel Si bijten yo van no de te Heer suelto en zeg ik hasta laat que u tú niet no los. transformes mi Tot situación, u leeft mi waardevol, ministerio. maar dat is agressief. Daar houdt God van. Hij houdt van de gewelddadig geloof. Esta gente que arrebate su milagro. Mensen die hun Mis wonder zancudas afleggen. en mi pecho va con tinta. Ese viejo es el que a mí siempre me cuida. Una Glock 19 para defensa. Realmente hasta las brujas, muchas brujas, sabemos que el Maestro Jesucristo existió. Es que el Señor estaba en otra dimensión. Todos me dicen, es que porque eres, si eres hoy en día te dedicas al palo mayombe y te dedicas a la religión yoruba, ¿por qué hablas mucho de Dios? Porque para mí Dios está por encima de cualquier deidad. En estos momentos se ha Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estás en Corazón Reformado, te habla Jesús Calixto, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de depravación total. Anteriormente ya te hablé de quiénes somos ante Dios, cuál es realmente nuestra postura ante la depravación total y cuál es el deber ser de cada persona según este criterio. Hoy vamos a profundizar más en ese tema, abarcando un tema que solamente mencioné en el tema pasado, y es diamantes en bruto. ¿Crees en el Dios poderoso o Dios es tu amuleto personal? En el mundo secular, si se acepta la existencia de Dios, claro está, suele ser bajo la figura de un genio de la lámpara o un asistente terapéutico. El mundo secular rechaza la idea de un Dios que juzga o que tiene leyes inmutables. El amor de Dios se malinterpreta como una tolerancia infinita para el mundo. Si Dios es amor, debe aceptar todas las decisiones e identidades del individuo sin cuestionarlas. La sociedad actual cae en un deísmo terapéutico moralista. Muchos sociólogos definen la creencia actual como un Dios que quiere que seas feliz y que te portes bien, pero que no se involucra en tu vida a menos de que tengas un problema. No es un padre que disciplina, sino un espectador que aplaude. Un entrenador que aplaude desde las gradas pero no se involucra contigo. El problema del mal, el argumento del Dios indiferente. Para la mente secular, la mayor prueba de que Dios no cuida de nosotros es el sufrimiento. La paradoja de Epicuro mencionó que el mundo argumenta que si Dios es todo, amor, poder, gloria, y aún así hay desastres y dolor, entonces no es tan bueno o no es tan poderoso. El azar versus la providencia. El pensamiento secular atribuye los eventos de la vida al azar, a la suerte o al esfuerzo humano. La idea de la providencia, Dios guiando los detalles de la historia, se ve como una superstición que quita agencia al ser humano. La muerte de Dios y el cuidado autogestionado. Desde que Nietzsche, si no conoce a Nietzsche proclamó la muerte de Dios. El cuidado que antes se atribuía al creador se ha trasladado al Estado, a la ciencia o al propio individuo. El cuidado de la vida y la salud ya no se ven como una bendición divina, sino como un logro técnico. La provisión del alimento no es vista como el pan de cada día, que da Dios, sino como el resultado del sistema económico y tecnológico. El self-cure o el autocuidado es el concepto de descansar en Dios. El ser humano moderno cree que Él es el único responsable de su bienestar emocional y su bienestar físico. Finalmente, gran parte del mundo secular ve la idea del cuidado de Dios como una herramienta psicológica creada por el hombre para no sentirse solo en un universo vasto, hostil
lo ven como una muleta para los débiles que no pueden aceptar la crudeza de la realidad. Mientras un mundo secular busca seguridad en el control de seguros, ahorros, tecnologías, la fe propone seguridad en la redención, a un Dios que cuida incluso de los gorriones. Ahora, habiendo hablado esto y habiendo abarcado este tema, vamos a hablar de un tema muy importante. El Dios del amuleto, un segundo contra el infortunio. Para el pensamiento secularizado, Dios no es el Señor de la vida, sino un mecanismo de emergencia. Este concepto define que se acude a Dios como quien frota una lámpara o como quien lleva una pata de conejo colgando en su carro o en su cartera. Se busca su bendición para proyectos e incluso has de conocer una persona en tu vida secular, ya sea amigo de trabajo, así quien sea, que tal vez no trae una vida plena, es delincuente, es malhechor, lo que sea, y te menciona: Dios conoce mis proyectos y me bendice. Dios conoce mi vida y me bendice. Dios sabe que no soy perfecto, pero me bendice. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? El hombre cree que por ser buena persona o decir una oración rápida, Dios queda obligado a proteger su salud, su economía, su confort y su cuidado físico. Si algo sale mal, el hombre se indigna con Dios porque el amuleto no funcionó, porque las 1000 oraciones no funcionaron. Se ve a Dios como el ángel protector, un ángel protector pero sin espada, un ángel sin santidad. La cultura actual ha tomado el atributo del amor de Dios y lo ha aislado de su justicia. El resultado es un Dios abuelo o un ángel guardián sentimental que no juzga el pecado. Se promueve la idea de que Dios conoce mi corazón como una licencia para ignorar sus mandamientos. En lugar de un Dios que nos llamó al arrepentimiento, a morir al yo, se prefiere un Dios que simplemente nos acepta tal y como somos y valida cualquier identidad o deseo que elijamos. Este Dios amuleto no tiene palabra propia, solo asiente a lo que el individuo decide. El error fundamental aquí es un cambio de jerarquía, mientras que la visión bíblica demuestra que el hombre existe para la gloria y los propósitos de Dios. La visión del amuleto menciona que Dios existe para la felicidad y los propósitos del hombre. Este modelo nos menciona que el hombre sigue siendo soberano, él decide quién es y cómo vive, y qué es lo correcto, y simplemente espera que Dios lo cuide, mientras camina por la senda que él mismo se trazó. Dios pasa de ser el alfarero a ser un sirviente del barro. Las consecuencias de esta distorsión es que se crea una fe frágil. Cuando llegas al sufrimiento real que Dios a menudo usa para disciplina o crecimiento, esta fe se rompe porque el amuleto no evitó el dolor. Al no haber juicio ni santidad, no hay reverencia. Dios se vuelve algo común, una cuestión trivial. Si Dios no juzga y todos somos buenos, entonces la muerte de Cristo en la cruz no fue un sacrificio necesario por el pecado, sino un gesto innecesario de un Dios que de todos modos nos iba a aceptar. El mundo ha intentado domesticar al león de Judá, por ponerle un nombre, convirtiéndolo en un gato doméstico que ronronea ante nuestros caprichos. Han cambiado al Dios que es por el Dios que les conviene. Y tal vez dirás, esto con el tiempo, tal vez la época ha distorsionado. No, esta distorsión va más profundo, porque esta distorsión no viene de una versión de la Biblia, no viene de un libro, no viene de un escritor, no. Este error se da porque hoy en día existen tantos maestros, tantos pastores, tantos evangelistas, tantos líderes que no hacen bien su trabajo. Y no es tanto porque la iglesia tenga un nombre diferente o porque la iglesia se llame, no sé, Iglesia de Judá, Príncipe de Paz, lo que sea. No es por eso. Es porque no hay un compromiso y no hay una enseñanza clara. Es porque el púlpito está dañado. Es porque las iglesias hablan de todo, menos de lo importante. Hoy en día han confundido tanto a la sociedad. A mí me duele escuchar a gente hablar y decir, es que yo ya soy perfecto, es que yo ya soy santo, es que yo soy un diamante en bruto que solo falta pulir. Cuánta desinformación, cuánto error, y este error se le puede atribuir únicamente a los usuarios del púlpito, aquellos que se suben a hablar y se vanaglorían y cuentan historias
y se creen superhéroes de su propia vida, se creen todo pero no educan, se creen maestros pero no enseñan, se creen apóstoles pero no guían. Este error ha hecho que hoy en día tengamos una distorsión tan horrible del evangelio. Muchos predicadores hoy le dicen a la congregación: tú eres un diamante, solo estás un poco sucio, un poco dañado. Esto, como bien te lo mencioné, es una mentira diabólica que contradice totalmente a la depravación total. Enseñan que el valor del hombre es tan grande que Dios no pudo evitar morir por nosotros. Presentan la cruz como un tributo al valor humano en lugar de una muestra de la justicia y misericordia del Dios hacia pecadores indignos. La gente sale de la iglesia sintiéndose especial, empoderada, pero no arrepentida. No se ven como rebeldes rescatados por gracia, sino como clientes VIP que merecen lo mejor de Cristo. Se predica un amor de Dios, que es puro sentimiento, una gracia barata, como decía Dietrich Bonhoeffer. No se menciona el infierno, no se menciona el juicio, no se menciona la ira de Dios contra el pecado. Se presenta un Dios como un Padre complaciente que sufre por nuestras decisiones, pero que jamás se atrevería a exigir santidad o castigar la desobediencia. Si no hay juicio, el amor de Dios pierde su valor. El amor de Dios solo es asombroso cuando entendemos que lo que merecíamos era el castigo eterno. Sin la ley, la gracia no es más que una cortesía innecesaria. Se ha sustituido la búsqueda del dador por la búsqueda de la dádiva. Los púlpitos se han obsesionado con lo sobrenatural como un espectáculo. Se enseña en el púlpito a la gente a declarar, a decretar, a arrebatar milagros, como si fuera un cajero automático que responde a fórmulas mágicas de fe. En estas iglesias Cristo es solo el puente para llegar al éxito, a la sanidad, a la prosperidad. Una vez que el fiel consigue el milagro, el Dios del amuleto ya no es necesario hasta la próxima crisis o la próxima enfermedad. El predicador moderno tiene miedo de ofender, tiene miedo de regañar. Se evita cualquier tema que confronte el estilo de vida del oyente o de su identidad elegida. La iglesia se maneja con métricas de marketing. Si confrontas el pecado, la gente se va de la iglesia porque ya no los trataste como los hijos que son, porque ya no los trataste como campeones, como VIP, ya los estás tratando como realmente son. Al no haber confrontación, el pecado se normaliza. La iglesia se llena de personas que creen que son santos por asistir a un lugar y se sienten bonito, mientras sus vidas siguen siendo gobernadas por la soberanía del yo. Estos púlpitos están enviando a la gente al infierno, haciéndoles creer que van camino al cielo. Están curando las heridas del pueblo con livianidad diciendo paz, 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 cuando no hay paz. Jeremías 6:14. Dicho esto, vamos con el mensaje más fuerte de este video. Porque Dios no puede ser domesticado. Amor, justicia, el juicio del abandono. Hemos llegado al final de un recorrido donde el hombre ha intentado con una arrogancia suicida sentarse en el trono del Altísimo. Vivimos en una era donde los púlpitos han troncado el temor de Jehová por una psicología barata, convirtiendo al león de Judá en una mascota de compañía que solo sabe asentir ante nuestros caprichos. Pero hoy la palabra de Dios rasga ese velo de mentira para revelarnos quién es Él en su aterradora y maravillosa realidad. El mundo predica un amor que es pura afirmación del pecado. Pero el amor de Dios no es una debilidad del carácter, es un atributo de su santidad. Como bien señaló John Piper, Dios es el ser más apasionado por su propia gloria. Su amor por nosotros no nace de que seamos diamantes valiosos, sino de su propia gracia soberana para con pecadores detestables. Dios te ama, sí, Dios te ama, pero su amor es un fuego consumidor. Hebreos 12:29. Él te ama demasiado como para dejarte ser el mismo rebelde que eres.
El Dios de la Biblia no acepta tu pecado ni tolera tus conductas malas bajo el pretexto de la libertad. Como dice Josías Grauman, la gracia que no transforma la vida y no produce arrepentimiento no es gracia, es una falsificación peligrosa, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Salmo 5 del 4 al 5. Existe una mentira moderna que dice que Dios siempre estará rogando al hombre que regrese, pero la teología reformada, específicamente John MacArthur, al exponer Romanos 1, nos habla del juicio más terrible que puede caer sobre una nación o una persona, que es el abandono de Dios. Cuando el hombre persiste en su soberanía y en su orgullo de elegir quién es y cómo se identifica, llega el punto donde Dios deja de refrenar su maldad, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Escucha bien, Dios los entregó a una mente reprobada. Romanos 1, 24, 26 y 28. El abandono de Dios es cuando Él te concede tu deseo, te deja solas contigo mismo. No hay mayor juicio que el ser entregado a la soberanía de tu propio yo. Dios pone límites a su paciencia, y para aquellos que creen conocer a Dios, pero viven en una rebeldía perfumada de religiosidad, la sentencia es clara. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. El cuidado de Dios no es un amuleto para el éxito del hombre natural, es el sustento de un padre para sus redimidos. Dios no tiene la obligación de cuidar los planes de quienes se rebelan contra su diseño. Su cuidado es providencia, y su providencia incluye la disciplina. Él cuida de nosotros dándonos lo que necesitamos para nuestra santidad, no lo que deseamos para nuestro confort. Como enseñó la tradición bautista reformada, Dios es soberano sobre cada molécula del universo, pero su cuidado especial es para aquellos que han sido humillados ante la cruz. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Si tú crees que puedes definir tu identidad fuera de su diseño y aún así exigir su cuidado y su amor, estás adorando a un ídolo de tu propia imaginación. El Dios real demanda rendición total. Él es el alfarero y tú eres el barro. Él es el juez y tú eres el reo. Solo cuando dejes de intentar ser soberano y caigas sobre la roca que es Cristo, quebrado por tu depravación, entonces encontrarás el verdadero cuidado de un Dios que es capaz de salvar al más vil de los pecadores, porque no dejará sin castigo al que se cree justo en su propia opinión. Que el Señor despierte a su iglesia del suelo del humanismo y nos devuelva la visión de su santidad majestuosa. Amén. Estás en Corazón Reformado. Te habló Jesús Calixto, y deseo de todo corazón que este mensaje te haya gustado, haya llegado a lo más profundo de tu corazón, y si es así, no olvides suscribirte y darle like, para así poder traerte más mensajes similares. Estos mensajes los estamos transmitiendo en TikTok todos los días de 11 a 1 de la tarde. Si no los puedes ver, los vas a encontrar aquí en YouTube, pero en días posteriores. Por mi parte ha sido todo. Agradezco que hayas llegado a este punto. Que Dios te bendiga. Hasta luego.